Estás escuchando Milenio 3 por Aluca Nanica. 10 y 7 minutos, y como mandan los cánones, aquí en directo, 6,7 grados en el exterior de la Gran Vía y unos 38,5 en el cuerpo de quien les habla, pero aquí estamos, como debe ser, al pie del cañón, como todas estas navidades. Creo que mi equipo tampoco anda muy sobrado de facultades estos días, pero es el round final. Empezábamos más o menos rondando la Nochebuena con aquel programa de Misterios de Cristo, y bueno, pues aquí estamos, ya en la recta final. Día de Reyes, día importante, día mágico. Carmen Porter, tú también andas un poquillo fastidiada, pero aquí estás también. Buenas noches, Iker. Pues aquí estamos, y también para darle las gracias a todos esos oyentes que de madrugada me mandaban mensajes de apoyo, incluso querían cambiar los CDs por mi salud. Pues muchísimas gracias a todos vosotros, pero ya estoy recuperada. Y aquí, hay CDs hoy también. Claro que sí, cómo no. Hoy el día de Reyes, cómo no íbamos a regalar 3 CDs entre todos aquellos que nos escribáis al 7640, palabra clave Milenio, espacio y lo que vosotros queráis ponernos. Don Javier Rodríguez, en la nave del misterio, nuestro lugarteniente, con estas músicas maravillosas, y por supuesto todo el equipo, Katia Rocha, Carlos Barroso, y sobre todo vosotros, que estas navidades, tengo que decirlo, hoy es un día emocionante, un día distinto. Nos vamos a despegar también, como hicimos en la Noche del Miedo, un poco de ese periodismo, de los datos, de los informes, porque hoy sobre todo, compañeros, amigos, seguidores de Milenio 3, hoy vamos a imaginar, vamos a soñar, vamos a recrear un espacio nuevo. Hoy es un homenaje para un tipo de gente muy concreto. Hoy es un homenaje para todos esos trabajadores, ese equipo de producción que ha estado realizando para las madrugadas en el último mes las dramatizaciones, las historias, una vieja idea, historias reales que ellos han recreado sabiamente. Y lo dicho, 7640, palabra Milenio, SCD con 130 programas de Milenio 3 en formato Real Media, y lo más importante es que vosotros podéis pedirnos a partir de ya, como estáis haciendo, el tema que queréis que dramaticemos, la historia, el suceso, la inquietud, el caso, lo que queráis que haya ocurrido, que os llamaba la atención y que deseáis que los actores de la SER, el equipo dirigido por Mariano Revilla, pues se pongan en laboratorio, cojan sonidos, cojan efectos como hacen ellos, y como hacía también antiguamente la radio, nos cuenten una mágica historia. De verdad que para el que os habla ahora mismo, a pesar de la gripe, ha sido un auténtico placer, un auténtico honor que esta historia se haya puesto en marcha, que esta idea haya echado a andar. ¿Y por qué? Pues porque desde muy pequeño yo escuchaba algunas dramatizaciones, algunos programas terroríficos, y pensaba, quizá era una locura, ¿por qué no se podría volver a hacer esto en la radio de hoy en día? Bueno, pues los actores han sido muchos. Como hemos dicho, ese equipo dirigido sabiamente por nuestro amigo Mariano Revilla, y con Rosa María Belda, Primitivo Rojas, Paco Barrero, Esteban Masana, Arantxa Mateos, Amelia Jara, Julio López, y los técnicos fundamentales siempre en este programa, Juan Antonio Merallo y Roberto Cuadrado. Ellos han sido la clave para esta historia. Los guiones de Carlos Barroso y vuestro amigo Iker Jiménez. He querido preguntar, representando a todos ellos, por supuesto, a dos grandes actores de la radio en España, que están disfrutando y haciéndonos disfrutar. Son Paco Barrero y Primitivo Rojas, dos voces importantes. ¿Queréis que escuchemos, antes de pasar con la primera historia realmente terrorífica, su opinión sobre este revival, si se me permite el palabra, este reconocimiento de nuevo de las dramatizaciones de Milenio 3? Venga, escuchamos a Paco Barrero primero y después a Primitivo Rojas. Me ha parecido estupendo esa idea que has tenido de dramatizar, pero por dos razones. Primera, porque me retrotrae a mis tiempos en los que pertenecía al cuadro de actores de esta cadena, y segundo, porque además has tenido la osadía y valentía, con un éxito fabuloso, de recrear casos reales, lo cual presupone que la gente está llevándose al oído, está escuchando algo que ha pasado. Por otra parte, también me ha encantado volverme a encontrar pues con compañeros del cuadro como ha sido Rosa María Belda o Primitivo Rojas, en fin, de toda la vida aquí. Para mí, tú has dicho que es para ti un honor. Yo creo que es compartido ese honor. A mí me parece también, y estoy de acuerdo contigo, que evidentemente no hay radio de ayer, no hay radio de hoy ni de mañana. Hay la radio bien hecha, y es la que evidentemente tú y tu equipo estáis haciendo, y en la que nosotros nos sentimos evidentemente, al menos yo como voz colaborador de la misma, y ya digo, pues verdaderamente con muchísimo gusto, porque yo creo que ese es un trabajo que después de la experiencia, lo puedo decir yo,
yo, dilatada de mi vida, de mi carrera profesional, que son 33 años cercano evidentemente a la radio, ahora como colofón que evidentemente se pongan este tipo de programas o de intervenciones en antena, es absolutamente todo un placer. La otra realidad, Milenio 3, en la cadena SER. Qué músicas más gratificantes para el espíritu que nos pone Javier Rodríguez. Carmen, avalancha ya al 7640 y la gente pidiendo temas muy concretos. Qué maravilla de audiencia. Pues sí, por ejemplo, nos piden: buenas noches, me gustaría que los actores dramatizasen el caso del pastor de Ribera Oveja, Nicolás Sánchez. Saludos del Fenómeno. Nicolás Sánchez, bueno, un hombre que dicen que murió atacado por una luz en el año 17, cuando no había luz en esa zona de Extremadura, en la zona de las Urdes. Por supuesto que lo haremos. Como no, muchos amigos nos preguntan por ese meteorito que en teoría pues ha caído a la Tierra. ¿No os parece sospechoso que unos días antes de Reyes aparezca un meteorito como la estrella de los Reyes Magos? Bueno, pues es curiosísimo. Hicimos ese especial de madrugada, ya lo sabéis, bueno, pues con todos los datos, recogiendo todas las opiniones científicas, y el enigma continúa. Pero lo que vamos a hacer ahora mismo es cambiar rápidamente, como diría el maestro Manolo Molés, con una larga cambiada, el ambiente. La música es fundamental en este programa, el ambiente es importante, mucho más que palabras, para recordar una historia. La primera dramatización, la que inauguró esta serie de relatos reales, nunca lo olvidéis, ocurrieron así. La muerte de una niña en Vallecas a principios de los 90 fue algo que supuso un aldabonazo para muchos de los que amamos el misterio. Estaba ese maldito tablero de la Ouija, ese mal llamado juego, por en medio. Estefanía Gutiérrez Lázaro, 18 años, murió en circunstancias muy extrañas después de practicar la Ouija en el dormitorio familiar. Después ocurrieron cosas muy raras. Sería un caso más dramático, desde luego, de no ser porque la Policía Nacional realizaba el primer informe quizá en su historia. 4 inspectores jefes firmaban de puño y letra, aquí lo leímos, que habían sido testigos de fenómenos extraños, dejémoslo ahí, dentro de ese humilde inmueble. En Milenio 3, ¿cómo pasa el tiempo? Hace ya mucho, allá por junio del 2002, hablábamos, hacía muchos años que no se ponían delante de un micrófono, con esa familia. Es un documento duro, os lo aseguro, ya sabéis que este programa es como una montaña rusa. Ahora vamos con una cosa que por lo menos a mí me inquieta. Es uno de los casos a nivel personal donde yo peor lo he pasado. Un sitio demasiado denso, el ambiente parecía que seguía muy cargado. Concepción Lázaro, la madre de Estefanía, nos contaba en Milenio 3 cómo fue la muerte de su hija. Es duro, pero ahí está, para introducir esta historia. Ay. Eso fue espantoso. Bueno, pues vino de estar con el novio en el parque y ella me dijo, dice, mamá, me voy a la cama. Digo, vale, hija. Cuando nada más que acostarse, se puso encima de la cama, sentada, diciendo que le dolía mucho la cabeza y echando espuma por la boca. Cuando llamé a la doctora, me hacía unas cosas muy raras, muy extrañas, se quedaba como en coma y empezaba a poner voces, digamos. Sí, entonces yo la dije en una ocasión, digo, Estefanía, ¿ves algo, hija? ¿Ves a personas así? Y me decía que sí, que veía personas agarradas de la mano, todas, y que la estaban llamando, pero que ella no veía la cara. No veía el rostro. No, nada más que lo que es el cuerpo, y que la llamaban. El testimonio de esa madre. Como digo, lo intrigante realmente de esta historia es la noche que pasan allí los inspectores jefes, lo que redactan en ese informe, un informe que rescatábamos, que releíamos con el sonido de las viejas máquinas de escribir, en la voz de Carlos Barroso. Dirección General de la Policía, Comisaría de Vallecas. Parte de intervención, 27 de noviembre de 1992. A las 2:40 horas, por el canal 7 de H50, llama el Z2 y manifiesta que una vez se ha entrevistado con la familia y observado el interior de la casa, se le ha puesto el vello de punta. Estando sentados en compañía de toda la familia, pudieron oír y observar cómo una puerta de un armario perfectamente cerrada se abrió de forma totalmente súbita y antinatural. Momentos después,
pudieron percatarse cómo en la mesita que sostenía el teléfono aparecía una mancha de color marrón que el Z2 identifica como babas. En el recorrido que hicieron por diversas habitaciones de la casa, observaron un crucifijo de madera al que el fenómeno le había dado la vuelta arrancándole el Cristo adherido al mismo. Confirmamos que hay una serie de fenómenos totalmente inexplicables. Ese era el expediente, extractos del expediente, que aquí mostrábamos y golpeábamos como ahora ante el micro, aunque suena un poco mal, los papeles y los documentos siempre encima de la mesa. Sabéis que nuestro horario habitual, este es el último especial de Navidades, es a la 1:30 después del larguero el viernes y a las 3 de la madrugada del domingo. Y es en esta última franja donde estamos poniendo las dramatizaciones. Por lo tanto, consideramos que es una pieza que merece ser escuchada también por otros horarios y audiencias. ¿Estáis todos preparados? En esa casa de Vallecas se vivió un auténtico drama. ¿Qué ocurría? Sinceramente no lo sabemos, pero algo que marcó profundamente una familia y que pudo ser testificado por la policía. Pues con toda esa maravillosa gente, con esos actores de la radio, recreamos esta historia. Esa sombra no nos ataque en este lugar. Ya está otra vez. No deja de llamarme. Ay, Dios mío. ¿Dónde estás, Estefanía? Mujer. ¿Por qué se te ocurriría jugar con ese maldito juego? La Ouija no es un juego, Tranquila, no lo es. Tranquila, mujer. Tranquila. No sabes si es la niña la que te llama. Recuerda que hemos ido muchas veces al baño cuando hemos escuchado su voz que salía de allí, pero nunca había nadie. Tranquila. ¿Pero cómo quieres que esté tranquila? Llevamos meses conviviendo con una sombra negra que nos persigue por toda la casa, que nos lanza objetos para matarnos, que se arrastra por el suelo mientras dormimos, que nos vigila por el pasillo, que nos contempla desde cualquier lugar de la casa. ¡Ay, que no nos deja en paz! Y todavía me pides que esté tan tranquila. Mira su foto. Es ella, nuestra Estefanía. Venga, mujer, deja ese marco y vámonos a dormir. Ya hemos colocado los colchones. Aquí estaremos todos muy seguros. Ay, Padre nuestro que estás en el cielo. Ay, Dios mío, no puedo más. Ya no puedo más. Ya no nos deja ni siquiera aquí. Abre las puertas, míralo. ¿Qué será lo próximo? Ya está, no aguanto más. Voy a llamar a la policía. Sí, buenas noches. Mire, le llamaba porque estamos siendo atacados en nuestra propia casa. ¿Cómo? No lo sé. Son golpes, nos tiran cosas. No les vemos. No. Solo les escuchamos. ¿Cómo? No, desde la calle no, desde dentro. Sí, claro. Calle Luis Marín número 8, en el distrito de Vallecas. Oiga, ¿tardarán mucho? Claro. Gracias. Que estarán aquí lo antes posible. No servirá de nada. ¿Cuántos videntes y curanderos han venido ya por aquí para echar a esa cosa del piso? ¿Y qué ha pasado? ¿Se ha ido? No. Cada vez nos ataca con más fuerza. Mujer. ¿Lo has visto? No he visto. ¿Qué? Esa sombra. Ese hombre sin cara, sin ojos, sin nada. Ha cruzado corriendo por el pasillo. Ha pasado justo por delante de la puerta. Ahora mismo. Es mi padre, Mujer, seguro que es mi padre. Debe ser la policía. Anda, tranquilízate.
Ellos nos van a ayudar, mujer. Tranquilízate. Buenas noches, señora. Buenas noches. Buenas noches. Tranquilízate. Dios mío. Tranquilízate, que la gente nos va a ayudar. ¿Verdad, señora gente? Bueno, lo voy a intentar. Primero necesito que me expliquen... Mire, hace un año murió mi padre en esta misma casa y me dijo que me iba a hacer mucho daño en la vida. 2 meses después mi niña, Estefanía, la mayor, nos enteramos que jugaba a la ouija esa y es que... Mire, se comportaba de un modo muy extraño. Ella que era tan alegre, pues de pronto un día dejó de hablar, se escondía, se volvió reservada. Era horrible, horrible. Bueno, verá usted, señora gente, jugaba eso hasta en el instituto. Una mañana nos la trajeron inconsciente de allí. Las amigas nos explicaron que haciendo la ouija esa, se había roto el vaso de cristal que utilizaban y que había salido un humo negro que Estefanía había respirado. Y ya no volvió a salir del coma. No llores, mujer. Murió también aquí, en esta casa, en su habitación, que está cerrada con llave al otro lado del pasillo, ¿sabe usted? Mi niña murió entre convulsiones, gritando. Ay, no parecía ella, no era ella. Bueno. Tranquilos. Como comprenderán, yo no puedo poner eso en uniforme. Ustedes han dicho que les estaban atacando. ¿Dónde están esos ataques? ¿Lo ve, agente? Se ha... mueble. ¡Se ha caído la foto de mi niña! Voy a recogerla. ¡Ay, mire! ¡La foto! ¡Mira la foto! ¡Dios mío! Agente, mire, la foto se ha quemado por dentro del cristal. Mire, no, pero eso es imposible. El cristal no deja que haya oxígeno. Y no puede haber fuego si no hay oxígeno. Un momento. ¿Qué es eso que cae desde la mesita del teléfono al suelo? Son babas. ¿Pero qué ha sido eso? ¿Qué ha sido? ¿Qué es eso? Es el crucifijo. Acaba de descolgarse de la pared. Mientras ustedes miraban las babas, he visto cómo se daba la vuelta y caía al suelo. Miren, todo esto es muy extraño. Bueno, yo lamento decirles que no puedo hacer nada, vamos. ¿Cómo? Yo redactaré un informe de las cosas que he visto, pero claro, yo no puedo hacer mucho más. Pero mire, si estos escuchan risas, gritos, alguien respira cerca de nosotros. Y además hay una sombra negra que nos persigue y nos ataca. Una sombra que se arrastra por el suelo, que nos mira desde los apliques del pasillo. Es que hay una sombra. Pero mire, señora, que ya le he dicho que yo no puedo hacer nada, que... Dios mío. Mire, lo siento, pero tengo que marcharme. No se molesten, ya conozco el camino. Pero, gente... en cualquier caso, si siguen atacándoles, vuelvan a llamar, pero no sé qué podremos hacer. ¿Para qué le vamos a llamar? Esta es nuestra casa. Él es mi padre. Y ella es nuestra hija. Seguiremos viviendo aquí porque esto es lo único que tenemos. Seguiremos muriendo aquí porque esto es lo que nos queda. Ay, vamos a dormir, Máximo. Mañana será otro día. Tendremos que acostumbrarnos a compartir nuestra casa con esa cosa. Ya. Puede que algún día se canse y nos deje en paz. Sí, puede que algún día se canse. O puede que no. La otra realidad. Fenómenos extraños. Milenio 3. En la SER. Milenio 3. Periodismo de lo desconocido. En la SER. ¿Qué? ¿Cómo se ha quedado el cuerpo? Menuda historia. La niña de Vallecas. Yo recuerdo una anécdota que es cuando llegué allí por vez primera. Hacíamos un programa de... ¿Te acuerdas, verdad, Carmen? Hacíamos un programa de investigación policial para un canal de aquí de Madrid. Canal 28. Canal 28, sí. Después de nuestro programa tuvieron que cerrar el canal. Y recuerdo perfectamente que a Máximo Gutiérrez, el padre de esta familia, yo le pregunté, ¿y su hija dónde murió? Y me dijo, ¿dónde estás tú ahora mismo sentado? Yo estaba sentado en una cama con esas típicas muñecas de porcelana, con la cara de porcelana. Y eso seguro que... Yo no sé qué ocurrió allí, pero nunca me olvidaré del ambiente y del drama que se vivió. Un detalle, las cámaras
de las Betacam, las grabadoras, las cámaras de fotos se descargaron por completo, eso puedo dar fe. Y nos había avisado la familia, eso era lo peor. Nos dijeron que si entrábamos ahí todo se descargaba. Evidentemente no la creímos. Pero el misterio es así. Como es así, Katia Rocha, que viene un poquito asustada, eso que es pronto, sí, es entre que la penumbra. Javier Rodríguez es muy gracioso. Te ha dado un susto de muerte. Me ha ahí. dado un susto que, de verdad, el lado derecho, que ha sido por donde me lo ha dado, se me ha quedado hasta frío. Bueno, Pero ¿y se han quedado fríos nuestros oyentes? Pues sí, da miedo, es que la verdad que nuestros actores lo hacen muy bien, ¿eh? Por ejemplo, hay muchos oyentes que nos piden dramatizaciones de Jack el Destripador. Ha habido varios que nos han pedido que hagamos alguna de Jack el Destripador. Hay algunos que hasta nos piden que hagamos películas. Fíjate, iba a decir qué bonito, pero no es lo adecuado. Jack el Destripador, un tema que tocamos en Milenio 3, dramatización, perfecto, tomamos buena nota. 7640, palabra milenio y esos 3 CDs en juego. José de Valladolid nos dice que sería espeluznante, pero para él le encantaría una dramatización sobre un exorcismo. Uf, la gente, Carmen, pide cosas muy duras, ¿eh? Sí, sobre todo porque pusimos un exorcismo al que asistimos en directo y dramatizarlo de la Iglesia pues Católica. Sería todavía peor, yo creo, con esos gritos que nosotros en persona pudimos vivir, pero además en realidad. Eva de Orense, por ejemplo, nos dice que nos escucha todas las noches y que le gustaría que dramatizáramos el misterio de los Galindos. Bueno, eso lo pide mucho Manolo Lama, también nuestro compañero, ¿eh? Pues Revilla y compañía sé que tienen ya un guión de los Galindos que hemos hecho con todo el cariño y están ahí en esa especie de laboratorio alquímico, con músicas, con historias. Os aseguro que va a ser de los que ponen los pelos de punta, ¿eh? Otro oyente, Mario, nos dice: sois los mejores, os escucho siempre, por favor, dramatizar la muerte del César. Bueno, también está bien, temas históricos, sí, bueno, señor. Hay otros que no piden dramatizaciones, solamente te ponen un apodo. Te van a llamar Iker Casillas y no Jiménez. Un beso, Nacho de Villarrobledo. Bueno, oye, Casillas, menuda comparación. Somos ¿no? de la Atleti. Ojalá tuviera algo. Fíjate, también muchos oyentes como Jorge desde Toledo, Roberto desde Asturias, que nos piden que dramaticemos el caso de los suicidas de Tarrasa. Bonito, vuelvo a repetir, debe ser la gripe, bonito no, porque son casos muy truculentos, muy terribles. La muerte de esos ufólogos, investigadores de ovnis y otros tantos que se arrojaron a la vía del tren convencidos de que viajaban al más allá. Más mensajes, Katia. Pues otro oyente, Carlos Fernández de Almadén, nos dice: ¿habéis visto la película de Puerto Urraco? ¿Por qué no la dramatizáis? A mí me encanta. Tomamos otra también, y además lo tomamos que se escuche, firmando aquí muy bien. Puerto Urraco. David desde Valladolid nos dice: por favor, hablad de la isla del Roble, y su pozo misterioso. Sí, unos tesoros extraños. Y que os cuidéis esa gripe, para vosotros. Perfecto, lo haremos. David desde Asturias: ¿para cuándo la dramatización del cadáver de Boisaca? Besos y abrazos según correspondan. Yo alucino con nuestra audiencia qué cantidad de casos. La aparición de un misterioso hombre sin nombre en la vía férrea a 5 kilómetros de Santiago de Compostela, que sigue siendo el mayor expediente X de la policía española en cuanto a cadáveres sin identificar. Una historia maravillosa, increíble. Y el último mensaje, Katia. Nos piden también el caso del pastor, que se le aparece el demonio, porque este chico trabaja, el oyente que nos lo manda, o oyente, no sabemos si es chico o chica, pues está perdido en el monte, porque allí le gusta escucharlo. Hay pues gente perdido para todo. En el monte. Oye, y regalos de Reyes, está mal que yo lo diga, pero bueno, como los libros son vuestros y no míos, dicen dos hermanos, José y Álvaro de Málaga: le hemos comprado a Ama Misterios de la Iglesia y la Sábana Santa, los dos de Carmen Porter. Muy bien, muy bien. Pues muchísimas bien, gracias. Quiere más que nunca, dice. Decía Katia, ese oyente al 7640 con la palabra milenio, que el pastor que vio al diablo, yo no sé si se va a arrepentir, porque es una historia que ha dado mucho miedo a la gente cuando lo pusimos en madrugada. Es una historia, bueno, bastante dura, pero antes me gustaría preguntarle, por ejemplo, a Paco Barrero, ¿cómo recuerda él los tiempos en que se dramatizaba tanto? Hubo seriales míticos. ¿Qué ha sido de todo eso, Paco? Fue un momento en el que la televisión no existía muy poco. Cuando se creó la televisión solo había 2 canales. Todas estas telenovelas que hay ahora no existían. La radionovela era algo que estaba en todos los hogares. Teníamos radionovelas por la mañana, por la tarde. Luego había series como esta que has nombrado, la saga de los Porretas, que tuvieron duraciones fantásticas. Vamos, la saga de los Porretas creo que estuvimos ahí como 13 años y 3.000 y pico capítulos y tal. Ahora hay mucha más variedad, ahora han crecido mucho las emisoras, la FM no existía, hay una cantidad, hay un abanico tan grande donde elegir que lógicamente esto pues ha ido a menos, pero es prueba evidente con lo que estás haciendo tú en tu programa, que si volviera a resurgir estas dramatizaciones de cuadros de actores, yo creo que volverían a tener su éxito.
están llegando infinidad de temas y además increíbles, variados, cada uno con su historia. Tenemos trabajo para rato, compañeros. ¿Y por qué no se dramatiza hoy? ¿Qué ha ocurrido? ¿Por qué esto sonaba como una locura cuando lo planteamos y gracias a la gente de la SER pues se ha puesto en marcha? Pero ¿por qué no se dramatiza, Primitivo? El trabajo, naturalmente, de las dramatizaciones es un trabajo laborioso. Hay que partir primero de la documentación, darle la forma teatral o radiofónica, como queramos llamarle. Hay que interpretar, lo cual quiere decir que evidentemente requiere de, bueno, primero unas lecturas para darle, uno cazar los conceptos y lo que se quiere hacer, y luego, evidentemente, pues las músicas, los ambientes, es decir, esa fenomenología, nunca mejor dicho, del sonido, que evidentemente incorpora cualquier dramatización. Todo esto requiere de tiempo, requiere de voces, se ha perdido la escuela. Hoy todo se produce a gran velocidad, probablemente, y no me voy a meter con el periodismo puro, pero el periodismo puro, pues bueno, va a lo que es la noticia, la inmediatez, a la rapidez, lo cual es bueno, pero evidentemente todo este producto mucho más elaborado, en alguna medida, se ha aparcado, y salvo algunas personas, como es el caso mío, y como otros profesionales que están naturalmente interviniendo ahora mismo en esta serie de Millennium, pues evidentemente, salvo algunos que quedamos y que se va a perder ya el resto de la escuela con nosotros, pues la gente no hace, entre otras razones, porque es difícil. Se planteaba decir que Mariano Revilla, que es un hombre también que está vinculado ahora mismo a esta responsabilidad o a este pequeño apartado de responsabilidad dentro del espacio, y hablábamos entre nosotros, oye, ¿y quién podría hacer esto? ¿Y a qué voz encomendaríamos esta labor? Bueno, pues esto no es realmente hoy fácil. Pues fácil o no fácil, cambiamos de nuevo el tercio con esta sugestiva Oceanic de Vangelis. Se está acercando ya casi el pastor que vio al diablo. Ocurrió en el pueblecito de Garganta la Olla, Cáceres. Leyenda, realidad, lo cierto es que hay una pequeña tumba donde reposan los restos de un hombre, José Pancho Campo. En toda aquella comarca pasó la historia como eso, el pastor que se encontró cara a cara con el maligno. Otros testigos habían visto la misma figura y murieron en extrañas circunstancias. Vamos a teletransportarnos con la fuerza de la radio a un lecho mortuorio, a un hombre que está perdiendo el hálito de la vida, a un sacerdote que está ahí observándolo todo bajo el secreto de la confesión. Es la increíble historia real de José Pancho Campo. Preparaos. José Pancho Campo se muere. Es ya casi un cadáver sobre la cama, pero no deja de contar la historia que le ha atormentado durante todo este tiempo. Vi al demonio, padre. Vino a por mí aquella noche. Y ahora lo noto cerca. In nomine Pater, Filii y Spiritus Santo. No siga con aquella historia, José. No se atormente más. Ya le dije que fue una alucinación, una fantasía. El demonio. Alma de Dios, si hace 2 años no me hubiese contado esto bajo secreto de confesión, le hubiese enviado al manicomio. Lleva desde entonces en este lecho. Debe superarlo, José. Usted sabe como yo que era él. Y ahora lo vuelvo a notar cerca. Higinia, haga el favor de llamar otra vez a don Cándido. Esto ya es el delirio de la agonía. No hay nada que hacer. El suceso que cambió la vida de aquel hombre ocurrió en noviembre de 1947. Un mes frío y lleno de incertidumbres. Iba a buscar castañas para dar de comer a su familia. Se había internado en la oscuridad del monte haciendo caso omiso de Pedro Rojas, otro campesino que, muy asustado, le aseguró haber visto la noche anterior una especie de figura que flotaba a unos palmos del suelo y que más tarde tendría fatales consecuencias para él. Hasta me reí del difunto Rojas. Y eso nunca me lo perdonaré. Ya sabe cómo murió,
con aquellos dolores, como yo. Hacía mucho frío en la sierra, padre. Soplaba el viento. Yo me metí en la choza de piedra. Ese fue mi pecado. José, no recuerde más. Encendí la lumbre junto a la pared y noté que desde fuera algo se acercaba. Alguien se había parado en la puerta. Alguien perdido en el monte. Ahora solo tienes que rezar, hijo. Era una mano, una garra de alimaña. Yo grité: ¿Quién va? Me lamenté de no llevar la escopeta a mi lado. ¿Quién va? Dije, para que vieran que allí dentro había un hombre sin miedo. Va a acabar loco, por el amor de Dios. Fue entonces cuando en el exterior de la choza se escuchó una voz. Un lamento largo que parecía de mujer. Tengo frío. Tengo frío. Apiádese de este pobre peregrino. Parecía una mujer perdida en la tormenta. Era alguien que pedía ayuda en mitad de la sierra. Pero yo sentí que era algo maligno. ¡Ábrame! 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 Era muy baja, toda enlutada. Dio 2 pasos y se quedó frente a mí. Noté que se me doblaban las rodillas. No le veía la cara. Estaba tapada por aquel capuchón de monja. No se agachó ante la cruz de la pared. Yo me volví al fuego. Y entonces vino hacia mí. ¿Es que no me conoces? Mírame. Mírame, José. Pedí al Señor para que me salvase. Vi las 2 patas bajo el faldón. Eran patas de chivo, padre. Las patas de un chivo. No tenía ojos, ni nariz, ni orejas. Pero se reía. El diablo se me reía, padre. Vi su boca encorvada. Me agarré al crucifijo y vi cómo retrocedía, como si aquello le quemase. José Pancho tenía la cara amarillenta y alargada. Los ojos se habían ahuecado hasta hacerle parecer una calavera. Y a pesar de todo, en un supremo esfuerzo, seguía recordando ya casi al otro lado de la muerte aquella historia secreta. ¿Dónde está el médico? Este hombre se nos muere. José, pese la cruz. Pese la cruz en el nombre de Cristo. No la veo, padre. Quiero luz. Protéjame con la cruz. Démela. Démela, padre. Agárrala fuerte, hijo. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. De pronto, por toda la casa se empezó a escuchar un ruido estremecedor, un retumbar ante el que el sacerdote cayó de rodillas al suelo y cerró los ojos. Ya no hay salvación para mí. No las oye, padre. Son las pisadas. Ya está llegando. ¿No lo oye? No. No se oye nada, hijo. Tranquilo. Ponte la cruz en el pecho. Está aquí. Está aquí. La muerte había llegado como una exhalación.
como un viento frío que hubiese cabalgado a lomos de aquel ruido. Un minuto después llegó sudoroso el médico. Don Cándido, por fin, Dios santo, este hombre acaba de morir. ¿Cómo ha tardado tanto? Tranquilícese, don Manuel. He tenido un percance. ¿Se ha quedado así? Sí, ya lo ve. Con los ojos en blanco y esa sonrisa horrible. ¿Es un rigor mortis tan extraño? ¿Decía algo? No, nada. ¿Verdad, Higinia? Por cierto, ¿acaso ha ocurrido alguna otra desgracia ahora mismo? No lo entiendo, don Cándido. Casi atropello a Sor Lucía ahí abajo. Ha sido un milagro que no haya hoy 2 muertos. ¿Sor Lucía? Pero no es posible. Hace ya 3 días que marchó a Cáceres. ¿Dónde la vio? Bueno, es la única religiosa que pasa por esta aldea. Yo me crucé con la monja y pensé que... El sacerdote, sabedor de que todo era secreto de la confesión, no podía decir nada, pero ahora empezaba a comprenderlo todo. ¿Una monja? ¿Pero dónde la vio? ¿Dónde? Tranquilícese, hombre. Estaba aquí. Atravesó a toda prisa la era que rodea la casa. La vi con las galas negras, como huyendo de algo. Dios mío. Me salió en el camino y caí con la cabalgadura. Le grité, pero no se volvió. Caí de bruces. Y mire cómo me ha quedado el maletín. Dios mío. Dios mío. ¿Pero qué le ocurre, don Manuel? ¡Don Manuel! ¡Don Manuel! Don Manuel ahora no tenía las manos en la cruz. Se las apretaba contra el pecho. Su cara había empalidecido al instante. Sabía que iba a ser la tercera víctima de aquel secreto, de aquellas visitas diabólicas. Tenía la certeza de que en apenas unas horas compartiría aquellas tumbas en el viejo cementerio, junto a los sepulcros de Pedro Rojas y José Pancho. La otra realidad. Milenio 3. En la cadena SER. Milenio 3. Periodismo de lo desconocido. En la SER. ¿Cómo me acuerdo yo del pobre José Pancho Campo? Hasta un amigo al 7640 nos escribió, no hemos podido entablar contacto con él todavía, hablando de que su abuelo le dio una carta de José Pancho Campo. Por favor, compañeros, si nos escuchas, el móvil no está operativo, hay que intentar ponernos en contacto, llámanos. Seguiremos intentándolo nosotros, llamándole a ese teléfono, y también pues muchos amigos que nos están dando su opinión sobre las dramatizaciones. Venga, vamos con una tanda. 40, ya sabéis que hay 3 CDs de regalos. Y vamos a ver, nos dicen, estamos escuchando mi abuelo y yo y creo que le va a dar algo. Me gustaría que dramatizaseis el caso del duende de Zaragoza. Sí, sí, cada provincia española tiene un caso digno de ser dramatizado. Joseba desde Logroño, espeluznantes las dramatizaciones, sobre todo al pensar que se trata de hechos reales. Os propongo una sobre las brujas de Zugarramurdi. Rubén de Castilla, ¿por qué nos hacéis esto? ¿Tan malos hemos sido? El carbón que me habían traído los reyes se acaba de prender y empieza a oler a azufre. Soy David de Alicante, y si tanto miedo me produce problemas mentales, os pasaré la factura del psiquiatra. Estoy con mi novio en el coche, en medio de un pinar, y estamos con el vello de punta, y la historia de la niña me ha aterrado, y la música es alucinante. Y es que los envoltorios, como dicen algunos, son importantes para viajar. Para viajar, ¿tú te acuerdas, Carmen, de ese cementerio de esa lápida? Bien que te acuerdas, ¿eh? Sí, ahí me estábamos. Acuerdo. Claro que me acuerdo. Esa foto sepia. La forma de entrar. Esa foto sepia, ¿no? De ese hombre. ¿Qué es lo que vio? ¿Una obsesión? Es que no lo sabemos. Lo cierto es que a partir de entonces todo el mundo conocía a José Pancho. Nosotros dejamos allí una flor. Todo el mundo conocía a José Pancho como eso. El hombre que se encontró una noche con Lucifer. Una noche quizá como esta. Con luna llena, me dice Javier Rodríguez. Hace falta ilusión e imaginación para viajar por las dramatizaciones. Va a ser imposible, nos damos cuenta, meter hoy muchas más, pero creo que incluso es mejor. Haremos otro especial. Tenemos la historia de la dama de la tumba equivocada y tenemos la historia increíble de Maxi Iglesias, un caso de supuestos ovnis, tenebroso también,
que fue la portada del telediario y de los periódicos, aquel inolvidable, para los que amamos el misterio, 21 de marzo de 1974. Incluso teníamos algunos documentos de Maxi Iglesias, pero me gustaría preguntarle a Paco Barrero cuáles son los ingredientes, cuál es el buen aliño para una de estas dramatizaciones. Paco Barrero, sepulturero, Paco Barrero en esta ocasión policía, ahora mismo nos hacía de sacerdote camaleónico. En la radio todo lo tenemos, o lo teníamos, o lo hacíamos solo con la voz, de modo y manera que el oyente te imagina solo por la voz, crea el personaje, lo cual es encantador porque cada uno se hace su idea y crea su personaje como él entiende que es. Evidentemente la voz es importante, ¿no? Porque tienes que, a través de la interpretación, hacer creer lo que estás leyendo. Otra cosa muy importante es el guión. Entonces lo que se trata es que quede redondo, como se suele decir. Entonces es ideal que el guión, que los actores se fundan y que si a todo esto le unimos el que escucha, pone de su parte inmiscuyéndose en la historia, está todo hecho. Y es que misterio y dramatización son dos elementos que van bien. A mí me han hecho algunas críticas por el programa del miedo. Ha habido mucha gente que, bueno, cada uno tiene su opinión y sois libres. Y además en este programa siempre hemos dicho que la opinión es la vuestra, que aquí nadie vende ninguna verdad, solo exploramos y procuramos hacerlo, lo que casi nadie cuenta. Y mucha gente me dijo: Iker, ¿te has pasado con el programa del día 2, el programa del miedo, en el que por cierto se batieron todos los récords de participación junto con aquel día glorioso del Código de la Biblia? Pero yo me pregunto, ¿acaso el miedo es un sacrilegio? ¿Acaso el miedo es más fácil tratarlo? ¿Acaso el miedo no tiene valor? ¿Qué dirían Lovecraft o Allan Poe? ¿Cuándo no ha habido radio y miedo? Madre mía, solo hay que echar la vista atrás y escuchar a los grandes, ¿no? Lo que es cierto es que Milenio 3, por ejemplo, la semana que viene estaremos con Marte, como estuvimos hace un poco con Colón o hace 2 semanas con el director de la Policía Científica. Una montaña rusa. Pero el miedo siempre está ahí, el misterio y el miedo. Le preguntábamos por eso a Primitivo Rojas. Misterio, enigmas, quizá un elemento idóneo para dramatizar, para hacer ese teatro en el aire. Esa parte de verdad que hay en esas documentaciones que evidentemente habéis podido ir o bien en alguna medida rescatando o que estaban ahí en hemerotecas o en la propia, ya en la tradición casi oral por los años que han ido transcurriendo de unos u otros casos, realmente yo creo que cuando algo está acompañado con una parte de verdad, la dramatización tiene muchísima más fuerza, es decir, muchísima más fuerza. Eso para nosotros nos da pie para evidentemente cargar las tintas, valga la expresión, donde realmente se requiera, después, como digo, del análisis que nosotros hacemos con los textos a la hora de decir, oye, esto hay que manejarlo con esta forma, con esta voz, con ese carácter, etcétera. Entonces, a mí yo creo que el éxito está en la parte de verdad que lleva en hacer la radio, intentar hacer la radio buena de siempre, en la selección de las voces, de los intérpretes, acorde a las circunstancias de esos personajes, y el que luego se haya incorporado, como tú has mencionado ya en 2 ocasiones o 3, un público joven, bueno, pues yo creo que está en función de que la gente sigue interesada en este tipo de cuestiones. Cada música un recuerdo. Esta no la puedo escindir de la investigación que hicimos en Belmez. Y los micrófonos amarillos de la SER estaban allí. El espinazo del diablo se llama esta canción. Apropiado, ¿verdad? Como pequeño adelanto, como fragmento, cuando hagamos el próximo especial en una hora distinta, para que toda la gente pueda escucharlas y no solo en madrugada a las 3, hablaremos, por ejemplo, de Maxi Iglesias. Nunca había declarado para una radio. Llevaba muchos años, según algunos ufólogos investigadores, desaparecido. Maxi Iglesias fue protagonista de una historia de terror auténtica, investigada por el Ejército del Aire y la Guardia Civil, 21 de marzo del 74. Yo lo entrevisté hace ahora 10 años. El sonido no es muy bueno, pero recuperaremos la historia de Maxi, que nos hablaba así, y escucharemos una historia de este camionero
al pie de una furgoneta que fue realmente impactante. Escuchamos un trocito de esas declaraciones de Maxi que recuperaremos pronto en el siguiente especial. La prueba es de que yo estaba en el camión, entonces no me arrancaba el vehículo, el camión, y entonces se quedaron fijando a mí y vinieron hacia mí. Y entonces yo el camión lo tuve que dejar abandonado y tuve que salir campo a través. Para mí llevaban como especie, vamos, porque era totalmente de noche, ¿no? Entonces se veía como si fuera un sol deslumbrante, pero vestían como si fuera una especie de un mono plateado que brillaba. Y siempre como colofón, por muy duro, macabro, misterioso que haya sido el tema, esta música positiva de Millennium, nunca mejor dicho. Y si el destino quiere, haremos muchas más dramatizaciones, la historia de Maxi, que ya está hecha, Los Galindos, La Dama de la Tumba Equivocada, muchísimas más y espectaculares. Y al 7640 con la palabra milenio ha escrito un sinfín de gente, ¿no, Katia? Sí, es impresionante. También a la gente le gustan mucho estos mensajes, ¿eh? Siempre, parece ser que siempre se acierta en este programa con la elección de los temas, lo cual pues es una satisfacción. Mira, escucha este mensaje, lo escribe Celia, dice: cuando era pequeña oíamos con mi abuela la saga de los porretas, le va a hacer mucha ilusión a Paco Barrero. Es muy difícil volver a escuchar estas dramatizaciones, de verdad que os lo agradezco, son una pasada, aunque se pasa mucho miedo. Otro oyente nos dice: ¿podríais dramatizar las apariciones del hombre de la capa de Vegas de Coria? Tony de Benicarlo. También Cáceres, ¿eh? Una provincia que tú quieres mucho familiarmente y que está llena de misterios. Sí, misterio como aguanto yo el programa. De niño siempre escuchaba Medianoche en la SER. También había cuentos de terror. ¿Recuperaréis viejos programas? Medianoche. Queremos hacer un programa homenaje a todos esos grandes que hicieron el misterio 25 años antes delante de estos micrófonos, y rendir homenaje a tanta gente que abrió nuevas vías de comunicación. Nos dan ideas. José de Madrid dice: buenas noches, ¿por qué no dramatizáis cuando una persona se ve fuera de su cuerpo y ve lo que le pasa alrededor? ¿Cuándo publica en Madrid? Bueno, pues público en Madrid cuando nos dejen, cuando podamos y cuando la infraestructura, madre mía, la gripe ya hace estragos, infraestructura lo permita, pero desde luego será emocionante vivir una noche especial aquí con todos vosotros en el estudio 1 de la SER. Gloria desde Madrid: hola, me gustaría escuchar la dramatización del caso de Vargas Aureu en la vía férrea. Felicidades por el programa, no cambiéis. Vamos con 3 ganadores rápidamente. 3 Katia. ganadores de 2 CDs con los 130 programas de Milenio 3. Milenio, hola, otra vez soy Agustina. Estoy con 2 hijas y 2 nietos escuchando el programa. Vaya enganchada, y mañana tienen cole, pero sois los mejores. Dar las gracias a vuestros jefes por hacer estas estupendas dramatizaciones. Un CD para ella. Los un siguientes... CD para Agustina para que lo escuche con sus nietos. Y los siguientes ganadores, pues mira, este es uno de los mensajes que había leído yo antes. Carlos Fernández de Almadén. Milenio, ¿habéis visto la película de Puerto Urraco? ¿Qué os parece? A mí también me la han contado y me han dicho que no refleja tanto lo que allí pasó, hacer una dramatización. Bueno, pues para Carlos Fernández de Almadén es otro CD. Y el último ganador es: Milenio, me encanta vuestro programa, ojalá durase más tiempo, sois los mejores. Marta de Santiago, ella ha ganado otro de esos CDs. 3 CDs con 130 programas. Compañeros, ya no hay tiempo absolutamente para nada más. Gracias a todos, a todo ese equipo, el equipo de producción que está haciendo posible esto que, como decía en un principio, pues era un viejo sueño. El sueño de un chaval que escuchaba la radio, que sentía miedo, inquietud y sobre todo dejaba volar la imaginación. Qué bonito que tantos miles de personas ahora se unan a este proyecto. La radio del futuro, la radio del pasado, bueno, la radio, la que nos gusta. Un abrazo para todos, nos escuchamos el viernes.